Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos ver cómo el sector agropecuario está avanzando hacia un modelo productivo basado en la sustentabilidad. El compostaje es considerado como la descomposición biológica aeróbica, en donde parte de la materia orgánica es transformada a sustancias estables. Los microorganismos que participan en él requieren carbono y relativamente poco nitrógeno para su actividad. Si reciben esos elementos en una relación correcta, se reproducen rápidamente y, consecuentemente, la descomposición de los residuos orgánicos también se acelera. El hecho de que el oxígeno no sea limitante permite que se llegue a la temperatura de pasteurización dentro del ecosistema de descomposición que implica un compost, y eso evita que bacterias patogénicas como las coli, claramente va a haber muchas al principio porque vienen de un intestino, el material viene de un intestino, entonces las coli fecales, como así se cuantifican en laboratorio, según el tipo de producción puede haber salmonela o no, como algo que nos preocupe. Si estamos hablando de cerdo, nos interesa la leptospira, que no sobreviva la leptospira dentro de ese material, y parásitos, obviamente, que no haya huevos viables de parásitos dentro de esto que nosotros analizamos. Por eso, trabajar con compost, si bien uno siempre está pensando, bueno, ¿y qué hago con esto? O trabajar con los purines, ¿qué características tiene? ¿Cómo puedo aplicarlo al suelo y aumentar productividad o ver qué ocurre con la productividad? También implica tener noción de inocuidad. Es sabido que además de ser una fuente de nutrientes para las plantas como nitrógeno, fósforo y potasio, el compost proveniente de sistemas intensivos mejora las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo. Sin embargo, para que su uso sea eficiente, debe ser equilibrado en su composición de sales. El problema de todos los compost, y pasa hasta con el de nuestra cocina, el domiciliario, es que como son un gran reactor donde ocurrieron un montón de descomposiciones, muchísimos nutrientes están en forma iónica, como anión o como catión, y eso da conductividad eléctrica o salinidad. Entonces, cuando uno coloca en una nursery, en el sistema que uno quiera, abajo de un invernadero, al aire libre, como fuere, una pequeña semillita de hortícola, que normalmente son pequeñitas, en el medio de un mar salino, si es que no supo regular la cantidad de compost, la planta muere o germina y presenta deformaciones en raíz o en el epicótile que está intentando emerger. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la parametrización, particularmente de la salinidad. Y ese es el mismo talón de Aquiles, si se quiere, que tienen cuando uno lo aplica al suelo en producciones extensivas. Cuando vuelve para la producción de soja, para la producción de maíz o del cultivo que nosotros dispongamos, en los sectores agrícolas integrados a las producciones animales intensivas, que suele ser así, suele haber cierta disponibilidad de hectáreas para trabajar y aplicar estos materiales. Una cuestión de preocupación es la salinización del suelo. El estiércol es el fertilizante orgánico por excelencia, debido a su alto contenido en nitrógeno y en materia orgánica. Sus características nutricionales para su aprovechamiento agrícola dependen fundamentalmente del tipo de ganado que lo genera y de las características de la dieta con que se nutre a esos animales. Cuando los pensamos como abonos, no ya como sustratos, sino como abonos, que obviamente el target ahí es la cantidad de nutrientes que están ofreciendo, entonces todo el mundo va detrás del nitrógeno, en realidad el problema es el fósforo, porque los estiércoles son concentrados en fósforo. Esta cuestión en la universidad nos ha apelado a buscar métodos rápidos de medición de fósforo en los compost, obviamente cuando uno los calibra contra técnicas de referencia, que son un poco más largas, que son propias de los laboratorios de caracterización mineral en veterinarias, pero hemos buscado la forma de determinarlos a través de láseres, de modo tal, y siempre la idea es inventar un equipo láser que vaya al campo y mida contenidos de ciertas cuestiones en los compost, de modo tal, lamentablemente todas las maniobras de compostaje nunca dan el mismo compost, nunca, porque
a veces muy dependientes de la dieta, y la dieta de los animales va cambiando según costos y según disponibilidades en el mercado de los alimentos. Entonces, suelen ser muy variables en fósforo y muy concentrados en fósforo, muy diluidos en nitrógeno, o por lo menos nosotros querríamos que tengan algo más como para competir con un fertilizante, cosa que nunca pueden hacer, y pueden concentrar algunos microelementos como zinc y cobre, que pueden aparecer o pueden ser específicamente adicionados en la dieta del animal. Al ser utilizado como fertilizante, la respuesta de los cultivos es positiva. No obstante, si bien en términos comparativos existen algunos, como el maíz, capaces de aprovechar mejor los nutrientes provenientes del estiércol, la composición del compost puede afectar a las plantas. La normativa argentina en ese sentido es muy estricta y según los contenidos de estos elementos que son micronutrientes para las plantas, sí, son necesarios. Pueden ser necesarios también tenerlos provistos en la dieta vegetal de un animal, también. Y en hiperacumulación generan problemas, desde toxicidad para las plantas hasta eventualmente algún problema en los animales o en los humanos que consuman esos productos vegetales. Entonces la normativa argentina, en virtud a la concentración de elementos potencialmente tóxicos de un compost, dispone qué dosis máxima y cada cuántos años hay que aplicar esos materiales en el suelo, ya pensados como abonos. Y luego tienen otra cuestión, que es que tienen materia orgánica, porque materia orgánica son y seguirán siendo, mezclada con algún aporte mineral que es el del barrido del suelo, básicamente, que uno hace tanto en los túneles de cerdos o en el corral de feedlot. En el caso de las granjas aviares suelen ya venir mezclados con aserrín, con cáscaras de arroz, son más orgánicos en sí mismos. Estas mezclas tienen un interesante contenido de materia orgánica que puede mejorar precisamente a los suelos que son bajos en materia orgánica. Entonces ahí es el concepto de enmienda. Técnicamente entonces un compost puede ser entendido como materia prima, como un corrector de materia orgánica, eso es enmienda, proveedor de nutrientes, eso es abono, o componente de camas de crecimiento, que eso es sustrato, en esencia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que siempre hay algo hiperconcentrado y limita la tasa de aplicación al suelo. Para que nos demos cuenta, muchas veces con un compost bien procesado, que no es inmaduro, quiere decir que no es tóxico, porque ese es el otro problema, por salinidad o por contenido de amonio, un compost puede resultar nocivo para las plantas, y de hecho cuando se lo utiliza en huerta alguna vez, alguien se queja y dice, me mató las plantas. Bueno, mató las plantas, o un alto contenido, es inmadurez en el compost y es un alto contenido de amonio o salinidad, alta salinidad. Básicamente, en general no podemos pasar de dosis de 40 toneladas por hectárea. Después de ver cómo se pueden convertir los pasivos ambientales en activos y tal vez de eso también hacer un negocio, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo podemos mejorar el manejo ganadero. Si hablamos de buenas prácticas en ganadería, seguramente nos estamos refiriendo a bienestar animal, a salud y por lo tanto a mejora productiva. Un tema que les proponemos abordar a través del siguiente informe. Con la expansión de la agricultura, la producción agropecuaria en Argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación. Con este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los productores a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción, a partir de esquemas que integren a la agricultura con la ganadería. La ganadería está recuperando algo de nicho, si vos querés, que le había
del cual había sido desplazado por la agricultura, por una necesidad básica que es la de rotación, y uno empieza a ver cada vez también más sistemas integrados, agrícolas ganaderos, que además tienen que ver con los buenos valores que está teniendo hoy la carne y la posibilidad de también generar sistemas más diversificados y sostenibles, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos viendo es que aún en las zonas donde teníamos la mayor densidad de stock de hacienda a nivel del país, y que decíamos, bueno, mirá, de acá se corrió la ganadería por la agricultura, hubo sí un desplazamiento dentro de esas zonas a tierras que tenían un poco menos de aptitud, pero también ha habido un proceso de intensificación, de desarrollo de propuestas técnicas, de forrajes, cadenas y demás para esos ambientes, ¿no? Y después otra cosa que es medio ya estructural es la incorporación, ¿no?, del corral en una parte de la cadena como el elemento de terminación, con un montón de situaciones y de variaciones, ¿no? Desde los corrales más grandes y demás, desde proceso de integración horizontal hasta sistema de terminación más chicos para unidades que hacen cría, recría, ciclo completo, con mucha incorporación del autoconsumo. La ganadería genera emisión de metano por la fermentación que se da en la digestión y las excreciones de los animales. Frente a un mercado global que exige cuidados en las actividades que aceleren el cambio climático global, la ganadería debe buscar estrategias y modos de manejo para remediar su intervención. La ganadería es un ciclo, es parte de un ciclo, ¿no? El rumiante consume el forraje, el pasto, que es el único tipo de animal que puede consumir, procesar y producir proteína con el forraje, y devuelve nutrientes al suelo a través de las excretas. Entonces se cumple un ciclo completo donde participa el suelo, las plantas y el animal, ¿no?, el rumiante. Entonces quizás miramos solo la parte de emisión, que por supuesto el rumiante emite metano y es uno de los famosos gases de efecto invernadero, pero no es por ahí, no estamos teniendo en cuenta la duración del metano en el ambiente, y que ese carbono después las plantas lo toman, ingresa y vuelve al suelo, ¿no? Hoy vos sabés que la ganadería está cuestionada por su rol como aportante de gases con efecto invernadero en el contexto del cambio global. Y uno puede decir, bueno, mirá, no es tan, lo podés discutir, pero si esas preocupaciones que tiene el consumidor del otro lado se traducen en regulaciones comerciales y quien te compra te dice, bueno, mirá, si vos no haces esto, yo no te compro, y medio que la discusión se terminó, ¿no? Entonces te termina ordenando un poco hacia atrás esos requerimientos, y hoy tenemos un ejemplo claro con lo que es ganadería libre de deforestación. Y detrás de eso vienen otras medidas, y nosotros lo que tenemos que hacer es lograr anticiparnos. Afortunadamente tenemos capacidad de respuesta por el diseño que tienen nuestros sistemas, que tienen una base predominante pastoril, pero no alcanza con eso. No sé, nosotros no podemos posicionarnos solamente diciendo, che, tenemos sistema basado en pasturas y pastizales naturales, y tenemos que acreditar que estamos haciendo las cosas bien, tenemos que trazar nuestro sistema de producción. Afortunadamente, y Argentina no arranca de cero, tiene sistemas de trazabilidad establecidos. Lo que pasa es que tenemos que hacer un camino en la construcción de esa imagen, tratar de unificar los discursos, los esfuerzos entre distintos organismos, entre el sector privado y el público, y construir, digamos, una política, digamos, yo te diría, productiva y comercial que nos permita capitalizar esas oportunidades, ¿no? En los últimos tiempos se ha empezado a hablar de el carbono neutral, de ser carbono neutros, ¿no?, de que ese ciclo se cierre a favor o en balance al efecto supuesto que se pregonaba que se producía con la ganadería. Las buenas prácticas contemplan el impacto productivo sobre las especies con las que se trabaja y el ambiente. En la producción ganadera de vacunos, las buenas prácticas están comprendidas por todas las acciones involucradas en el sistema productivo y que promuevan la sustentabilidad social, ambiental y económica del sistema.
Son todas las acciones que podemos implementar en el trabajo diario, ¿no? El trabajo en la manga, la alimentación de nuestros animales, el cuidado sanitario, todo lo que hacemos día a día en la manga, implementar buenas prácticas, es hacer como un protocolo interno de trabajo, ¿no? Ver cómo producimos, cómo tratamos a nuestros animales, cómo los vacunamos, cómo distribuimos el pastoreo o cómo entregamos la ración, todas las medidas diarias que van en pos de mejorar la productividad. Y a veces el impacto en la productividad no es a corto plazo, por eso a veces no lo llegamos a notar, es más a largo plazo, pero el bienestar de los animales es como una premisa, ¿no? Que está, el respeto, decimos nosotros a los animales, es una premisa que está siempre presente. La implementación de las buenas prácticas en ganadería requiere la caracterización y evaluación previa del sistema productivo y de las acciones que se llevan a cabo. Identificados los puntos de mejora, las buenas prácticas deben contemplar una planificación que incluya los indicadores claves para cumplir con los objetivos propuestos. Es organizarnos, es llevar registros, es planificar el pastoreo, la alimentación, digamos, no trabajar al tuntún, como se dice, ¿no? Sino saber, bueno, voy a hacer una recría con los terneros que desteté, bueno, ¿cómo se van a alimentar? Ya anticiparse con la planificación a lo que vamos a hacer para que no siempre aparece algún desperfecto, alguna cosa, pero bueno, que nos agarre como mejor armados, ¿no? Con capacidad de respuesta. La planificación lo que permite es eso. Y además llevar registros, después cuando los ciclos finalizan, nos permite poder autoevaluarnos, ¿no? Saber qué tenemos que corregir, qué funciona bien, qué mejoras podemos hacer, pero la única manera de saberlo es pudiendo analizar con datos. En ganadería bovina, dado que el peso vivo no refleja acertadamente los cambios en el estado nutricional, la condición corporal es una guía más confiable para evaluar el estatus nutricional del rodeo de cría. Para un mejor seguimiento del estado del rodeo, como indicador, el score corporal resulta una herramienta eficaz para medir los resultados de las buenas prácticas. Mirando al animal, por supuesto en el rodeo de cría, un indicador sumamente útil y que es el más recomendado es manejar la escala de condición corporal de los animales, saber cuándo una vaca está en buena condición para encarar el servicio, preñarse, mantener la gestación y después llegar al parto y por supuesto sostener la lactancia. Eso nos permite hacer cambios en la alimentación cuando hay que ajustar, pero la condición corporal es una medida que se aprende con práctica, uno se va haciendo el ojo y es muy útil porque nos permite saber cómo están las vacas. Y después, bueno, en las recrías o en los animales en terminación, poder pesar periódicamente, aunque sea un grupo de animales, y bueno, con eso ir monitoreando cómo va el engorde o la recría. Las buenas prácticas en ganadería comprenden pautas de bienestar animal, manejo racional de la sanidad y la comprensión de los ambientes como sistemas. Esta conjunción de factores genera un círculo virtuoso para lograr la sustentabilidad ambiental, social y económica. Esa sostenibilidad se logra haciendo un uso racional tanto de los insumos en los cultivos que van a después consumir los animales, en las pasturas, un uso racional de la profilaxis sanitaria, por ejemplo, un caso bastante común es el control de parásitos internos, ¿no? Trabajar con protocolos que vayamos determinando la carga parasitaria en el rodeo y en función de eso hacer aplicaciones o no. No hacer aplicaciones sistemáticas a fecha fija, sino evaluar si realmente es necesario y bueno, ese manejo cuidadoso con el ambiente permite, digamos, va de la mano con las buenas prácticas. Los invitamos ahora a hacer una breve pausa. No se vayan que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.
Al igual que en los seres humanos, la diabetes en pequeños animales es una afección que con diagnóstico y un tratamiento adecuado se puede controlar. Y en el siguiente informe les contamos de qué manera. En la medicina veterinaria, la diabetes es una enfermedad que la desarrollan los perros y gatos, existiendo diferencias de tipo entre las que padecen ambas especies. Esta afección, como los humanos, se trata de un trastorno hormonal frecuente, por eso es necesario tener regulada y controlada la cantidad de azúcar en sangre de los animales. La diabetes es una enfermedad en la cual lo que encontramos es un acúmulo de glucosa en sangre debido a que o no se produce suficiente insulina o al hecho de que hay algún factor que haga que se hace resistencia a esa insulina. Por tanto, hay insulina, pero no trabaja bien porque hay unos factores de resistencia o a los dos mecanismos a la vez. Entonces, esto es lo que sería la diabetes. En el caso de los perros, su incidencia es mayor en las hembras de entre 7 y 9 años, habiendo razas más propensas a desarrollarla. Los gatos son todos susceptibles a sufrir esta patología. Tienen un riesgo más elevado los ejemplares obesos y los que tienen una alimentación desbalanceada. Hay las mismas diabetes que hay en personas, lo que pasa es que cada especie tiene un tipo de diabetes más frecuente. Todas se pueden encontrar en todas las especies, básicamente las dos más importantes es la diabetes tipo 1, que sería aquella en la cual el páncreas deja de producir insulina, no hay insulina, y por tanto se llama insulino dependiente, porque al no haber insulina la glucosa se mantiene elevada porque no es el mecanismo de que no hay insulina. Luego hay la tipo 2, que en este caso se llama insulino dependiente, porque en este caso sí que hay insulina, menos cantidad, pero produce el páncreas a una insulina, pero hay mecanismos de estos que hablábamos antes que producen resistencia a esa insulina y por lo tanto la insulina no trabaja bien, no hace su función y la glucosa no llega donde ha de llegar. La mayor causa de diabetes en mascotas es la obesidad y se relaciona con dos factores esenciales: la falta de ejercicio físico y una nutrición pobre o inadecuada. Los animales de compañía no tienen una necesidad tan alta en su dieta de cereales y otros carbohidratos como el almidón. Estos se transforman en azúcares en el interior del organismo, llevando a un exceso perjudicial en sangre. Los carbohidratos llegan a significar hasta el 80% de la composición de algunas dietas para mascotas, ya que el almidón es necesario para el proceso de deshidratación. Hay muchos factores predisponentes en raza, por ejemplo, porque hay factores genéticos y hay algunas razas que tienen más predisposición a la diabetes, pero en general, sobre todo la obesidad es uno de los factores más importantes asociados a la diabetes, y en segunda posición las inflamaciones que afectan al páncreas, ¿no? Las pancreatitis podrían también ser un factor de aparición de diabetes, pero depende de cada especie. Los perros tienen más diabetes tipo 1, es decir, que por problemas inmunomediados, inflamaciones, el páncreas, las células del páncreas dejan de producir insulina. En cambio, los gatos tienen más diabetes tipo 2, que en este caso se produce sobre todo por la obesidad, ¿no? La obesidad produce esa resistencia y su páncreas produce insulina, pero esa insulina no trabaja bien por la resistencia que produce la grasa, la obesidad. Los signos clínicos relevantes son aumento de apetito, aumento de sed, mayores volúmenes de orina emitida o pérdida de peso. Si una mascota los presenta, conviene consultar con un médico veterinario. Hay signos clínicos, los más claros y más frecuentes son beber mucho y orinar mucho, ¿no? Porque la glucosa hace que tengas ganas de beber y además orinas más por la diuresis que se produce. También comer pero perder peso, generalmente tú come con ganas, tiene mucha alimentación pero pierde peso, es la otra opción. Y finalmente tenemos algunos perros y gatos que lo que tenemos es
ganancia de peso, es decir, que comen mucho y ganan peso, ¿no? Entonces, estos son los signos clínicos más frecuentes que produce la diabetes. Luego, asociado a los niveles de glucosa durante tiempo, pueden dar otros signos clínicos, pero los más frecuentes son estos. Al igual que en los seres humanos, los tratamientos requieren de diagnósticos adecuados, medición de la glucemia, el tipo de insulina, dosis que se va a administrar y controles médicos habituales. Es único para cada paciente y está compuesto de 3 bases: dieta, ejercicio y medicación. La diabetes es una enfermedad que es compleja porque es difícil solucionarla. De hecho, en gatos sí que a veces se soluciona porque somos capaces de bloquear esos mecanismos de resistencia, pero en el resto, por ejemplo, cuando ya el páncreas no produce insulina, necesitan insulina siempre, ¿no? Amigos del campo, de esta manera hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.